Bueno, y para hablarnos de la situación de violencia que vive México, especialmente para los periodistas, y la eficacia de su sistema judicial, nos acompaña Perseo Quirós. Él es el director general de Amnistía Internacional México. Bienvenido, Perseo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a retomar el caso de la periodista Anabel Flores. ¿Cómo consideran ustedes que las autoridades allí en el estado de Veracruz, y que les corresponde en este caso, han manejado esta muerte, la de Anabel Flores, encontrada en una carretera en Puebla? Hola, buenas tardes, Patricia. Pues mira, creo que lo primero que habría que hacer es contextualizar en dónde sucede este asesinato, y es precisamente en el estado de Veracruz. Durante mucho tiempo nosotros hemos sostenido que México atraviesa una profunda crisis de derechos humanos, y una de las aristas de esta crisis justamente es la violencia que se vive en contra de los periodistas, que particularmente es grave en ciertos estados, como es el estado de Veracruz, en donde desafortunadamente las fronteras entre la delincuencia y las autoridades son cada día más borrosas. Como otro ejemplo tenemos también el caso de la desaparición de 5 jóvenes precisamente en el mismo estado, en Veracruz, y que se alega que algunos de los cadáveres fueron encontrados también en estos días. Entonces, lo que vemos es un estado justamente en donde pues las fronteras entre la delincuencia y las autoridades son borrosas, donde las investigaciones son prácticamente ineficaces, y donde también parece haber un alto grado de impunidad, además de un alto grado de concentración del poder. Pero además tengo entendido que las autoridades allí tienden a atacar a los periodistas y vincularlos con grupos de narcotráfico. ¿Qué hay de cierto en esto? Efectivamente, es cierto. Esta es una respuesta que desafortunadamente hemos visto de muchas autoridades, pero en especial en el estado de Veracruz, en donde cada vez que existe el asesinato de un periodista, la primera reacción es descalificar justamente al periodista, decir que muy probablemente estaba ligado a cuestiones de crimen organizado, o también otra cuestión que frecuentemente encontramos es decir que estos crímenes tienen que ver con temas pasionales, ¿no? Entonces, inclusive por ahí hay un video muy famoso en donde el propio gobernador les decía a los periodistas, pórtense bien, aquí a a los periodistas que no tengan vínculos con el crimen organizado no les va a pasar nada, ¿no? Justamente desde ahí estamos viendo esta actitud de criminalizar el ejercicio periodístico, y eso de antemano sesga las investigaciones que existen en ese estado. ¿Y qué posibilidad hay de que las investigaciones pasen al ámbito federal para un poco anticipar lo que podemos esperar? ¿Por qué no le damos un vistazo a lo que ha pasado hasta ahora? Decíamos ahora que Reporteros Sin Fronteras ha informado de 89 periodistas asesinados en México y 17 desaparecidos desde el año 2000. Y la pregunta es, Perseo, ¿estos casos se han resuelto? No, los casos no son resueltos, y en la pregunta que tú haces de la posibilidad de que esto pase a otras autoridades, existe la posibilidad legalmente, jurídicamente, de que estos casos sean atraídos por la Fiscalía Especializada en contra de Delitos de la Libertad de Expresión, la FEADLE. No obstante, esta Fiscalía tampoco ha dado resultados adecuados. Como veíamos en la nota de contexto, las cifras que presentan las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales frente a las cifras oficiales son totalmente dispares. Vemos también que no hay buenas investigaciones, que tomen en cuenta el contexto, y aquí otra vez vemos la falta de eficacia de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia en este país, donde hacen falta investigaciones serias, investigaciones que tomen en cuenta periciales adecuadas, y que tomen en cuenta verdaderas líneas de investigación, que no sean justamente estas líneas oficiales que se toman, parecer hacer de manera automática. Pero a pesar de estas fiscalías, de estos mecanismos de protección creados
en los últimos años, pues como tú dices, no han sido eficaces. Pero ¿qué hace falta? ¿Hace falta, digamos, mayor presupuesto? ¿Hace falta decisión política? ¿Hace falta la eficacia de los funcionarios judiciales y de las investigaciones? ¿Qué solucionaría el problema, además de la protección inmediata en el momento que surge una amenaza? Mira, creo que es una combinación de varios factores. Por una parte, es cierto que están estas instituciones y estos mecanismos de protección que no reaccionan necesariamente de la manera más adecuada cuando son solicitados, que hay una falta de presupuesto en estas instituciones, eso también es cierto, pero también es cierto que hay una falta de castigo o hay una impunidad justamente cuando los agentes de persecución tienden a ser en algunas ocasiones las propias autoridades. Aquí en México hay un dicho que dice que el hilo revienta siempre por lo más delgado y eso pareciera ser lo que sucede, ¿no? Las investigaciones siempre se enfocan, en todo caso, a encontrar culpables de los más bajos niveles, cuando seguimos viendo que las autoridades de altos niveles que pudieran estar involucrados en este tipo de delitos en contra de los periodistas quedan impunes. Es bien importante que se mande un mensaje de cero impunidad desde los más altos niveles y sí también desde las partes operativas, pero no solamente desde quienes jalan los gatillos. Ahora, y es bien necesario que pues empiecen a hacer estas investigaciones en serio. Perseo, brevemente, mi última pregunta. ¿Cómo se explica esta diferencia de criterios entre las autoridades, la Procuraduría y estos antropólogos forenses que están investigando la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala? ¿Cómo se explica que en una versión ahí están los restos y en la otra no hay ningún indicio que ahí estén? Mira, creo que parte justamente de reconocer la situación por la que se vive en este país, la grave crisis de derechos humanos. Una versión que es la versión oficial está totalmente renuente a reconocerlo y por lo tanto va a estar renuente a aceptar todas estas cuestiones. Y aquí pues esperemos que no pase más tiempo porque sigue pasando más tiempo, seguimos viendo más casos de periodistas asesinados, seguimos viendo más casos de personas desaparecidas y el clima de impunidad sigue prevaleciendo en este país, desafortunadamente. Lamentable. Gracias, Perseo, por acompañarnos esta noche aquí en Panorama Mundial. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Perseo Quirós, director general de Amnistía Internacional desde la Ciudad de México.